Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El viento llegó temprano a Santa Esperanza, con su rumor de arena frotando los muros de adobe y las ventanas de madera. Era un viento seco, de esos que dejan los labios partidos y ponen a los perros a buscar sombra debajo de los carros. Desde la vereda que llevaba a la hacienda Montemayor, Clara apretó las riendas de Lucera, su yegua torda, y se cubrió la boca con un pañuelo de muselina. Vio a lo lejos los techos bajos del pueblo, la capilla encalada con su campana de bronce, el salón El Alazán rojo con las puertas de vaivén golpeándose entre sí y la hilera de jacales que olían a frijol cocido y leña verde. A la entrada de la hacienda el polvo ya era nube. Los peones iban y venían como sombras, unos levantando cercos, otros acarreando agua desde el pozo. Entre ellos Clara distinguió a Mateo Ramírez junto al corral, con las mangas arremangadas y un lazo entre las manos. Estaba domando una potranca mora, un animal nervioso que relinchaba con rabia. Él, sin prisa, le hablaba bajo, como si el animal pudiera entender palabras humanas. «Despacito, Morita», murmuró, girando el lazo con la precisión de quien aprendió antes a trenzar cuero que a escribir su nombre. «Nadie te va a hacer daño». Clara tiró de las riendas y se detuvo, a mirar. Había visto a Mateo desde que eran niños, cuando él dormía en la troje y ella en una habitación con cortinas francesas. Sabía que era huérfano, que había llegado a la hacienda encogido y flaco, entregado por un tío borracho que lo dejó como quien deja una res. Sabía que trabajaba sin quejarse, que tenía manos de cuero y un modo de mirar que no bajaba los ojos aunque hablara con el patrón. Pero verlo así, con la potranca sudando espuma y él paciente, como si domar fuera enseñar a respirar, le resultó incómodo. La potranca cedió. Mateo soltó el lazo y le acarició el cuello. Lucera, la yegua de Clara, resopló, celosa o inquieta, quién sabe. «Buenos días, coseñora», dijo él al notar la presencia. «Digo, Clara». «Buenos días», respondió ella, seca, más por costumbre que por enojo real. No hubo más. Él no estaba hecho para el palique, y ella no estaba hecha para hablar con los sirvientes como iguales. Aún así, cuando Lucera se encabritó por una ráfaga, fue Mateo quien dio 2 pasos, tomó la brida con firmeza y apaciguó a la torda con un gesto suave. «El viento trae mal humor», comentó sonriendo sin enseñar los dientes. «Como los hombres que vuelven del pueblo con whisky», soltó Clara, con una puntada de ironía dirigida a nadie. Él asintió, los ojos en la yegua. En el comedor de la casa grande, don Hilario Montemayor terminaba de anudarse la corbata. Era un hombre de hombros anchos, bigote impecable y ojos claros, donde no cabía la duda. Tenía esa elegancia cansada de quien ha ganado demasiado negociando con gente que no conviene. Tratantes de armas, proveedores del ejército, comerciantes del ferrocarril. A los 60 su pelo se había vuelto plata, su carácter acero. «Hoy vuelvo tarde», anunció sin mirar a su hija. «Los de Sonora traen un cargamento que me interesa. Voy a recibirlos en la Barranca del Diablo». Clara dejó la taza sobre el platón con un golpe suave. «¿Otra vez tratos con esa gente?» Esa gente paga en oro», dijo él terminando el nudo. «Y el oro calla bocas, hija, incluyendo la tuya». Nana Tomasa, la ama de llaves, que servía huevos con chile, chasqueó la lengua reprobando la brusquedad. Tenía las manos manchadas de maíz y la sabiduría de quien ha visto pasar 4 sequías y 3 plagas. «Patrón, no me gusta esa barranca cuando sopla norte», aventuró. «Resuena la pólvora como si los cerros la multiplicaran». «No vine a pedirles augurios», cortó don Hilario. «Gavino va conmigo y 2 hombres más. Con eso basta». «Llévese a Mateo», dijo Nana Tomasa sin alzar la voz. El patrón se detuvo. Miró a su ama de llaves, esa vieja que lo había visto nacer y que por eso se atrevía a hablarle como madre. «¿Para qué?», bufó. «Para que vuelva», respondió ella. «Tiene buen oído, buen pulso y no bebe en el camino». Clara apretó el borde del mantel, sorprendida de oír el nombre de Mateo en ese contexto. Su padre, tras un segundo, se encogió de hombros. «Que ensille. Nos vamos en 20 minutos». El camino a la Barranca del Diablo cortaba la llanura como una cicatriz. Era una cañada estrecha, con paredes de roca rojiza que hacían eco de cualquier sonido. Allí, dijeron, los apaches habían hecho emboscadas años atrás, y ahora eran bandidos mestizos quienes cobraban peaje. El cielo ese día era una sábana. Dura iban 4. Don Hilario, el capataz Gavino, un mozo llamado Toño y Mateo que montaba un alazán de patas negras. Ninguno habló más de lo necesario. Los cascos resonaban huecos sobre la piedra.
Ojo abierto, gruñó Gavino, escupiendo tabaco. Doblaron el recodo donde la barranca se hacía más angosta. Fue entonces cuando el silencio cambió de color. No hay otra forma de decirlo. El aire se tensó. Mateo lo sintió primero. No era un ruido, era la ausencia de los que deberían sonar. No había insectos, no crujía ningún matorral. Un vacío lleno, alto, susurró. No lo obedecieron a tiempo. El primer disparo quebró el borde, de la roca junto a la sombrera de don Hilario. El segundo derribó a Toño del caballo, un grito, un cuerpo. Luego estalló el infierno. 5 hombres salieron de detrás de las piedras, pañuelos en la cara, rifles en alto. La cañada multiplicó los estampidos. «¡Cubran al patrón!», tronó Gavino desenfundando. Mateo no pensó. Clavó las espuelas. Se puso al costado de don Hilario y lo empujó con el propio cuerpo justo cuando otro tiro venía recto como una promesa. Sintió pasar la bala, caliente, partida de viento, y no supo si le había tocado hasta segundos después. Ningún dolor por ahora. La sangre iba detrás del susto. «¡Por acá!», gritó señalando un entrante de roca a la derecha. Tomó las riendas del caballo del patrón, tiró de él, y ambos se metieron tras el resguardo. La piedra devolvía eco y pólvora. Gavino respondió con el Winchester, seco, disciplinado. Cayó uno de los asaltantes rodando por la grava. Otro disparo de los bandidos se estrelló contra el suelo, levantando chispas. Don Hilario, que no era hombre de hacerse pequeño, ya tenía su colt fuera y descargaba con ritmo de jugador que baraja cartas. «Ríndanse y les perdonamos el pellejo», berreó una voz desde arriba. «El pellejo me lo guardo yo», replicó el patrón y vació 2 tiros más. Mateo evaluó en una mirada los puntos altos. Había un promontorio a la izquierda desde el cual les caían balas como granizo. Si llegaba, ahí con el lazo tal vez podría tirar una piedra grande y cerrarles la boca, o pegarse lo suficiente para que dejaran de tener ventaja. No era un plan, era una intuición de caballo. «Cúbrame», le dijo a Gavino. «¿Estás loco, muchacho?», escupió el capataz. «Toda mi vida», respondió Mateo y salió agachado como coyote. Las balas zumbaron. Corrió pegado a la roca, midiendo el paso para no resbalar en la grava suelta. El alazán, entrenado para seguirlo como perro fiel, fue detrás. Al llegar a la base del promontorio, tiró el lazo al tronco retorcido de un mezquite que crecían improbable en la grieta. Aseguró, probó la tensión y trepó, no con fuerza sino con equilibrio. Al asomar vio al tirador principal, un hombre de sombrero grasiento y ojos amarillentos que se volvía a recargar. Mateo no le dio tiempo. Le saltó encima, lo tumbó y la pelea fue corta y salvaje. 2 golpes, una mano que busca cuchillo, un rodillazo en las costillas. El bandido escupió sangre, se retorció, alcanzó el gatillo. Mateo lo desarmó de un bofetón y con el rifle del caído apuntó a los otros 2 que quedaban arriba. «Bajen las armas», dijo sin alzar la voz. «Si disparan no vuelven a ver el sol». En su mirada no había bravuconería, había cálculo. Los otros dudaron un segundo. Y en ese segundo abajo, Gavino y don Hilario aprovecharon para salir de cobertura y avanzar. Se oyeron 2 tiros más, y luego, sin aviso, el silencio cambió de color de nuevo. Los bandidos corrieron, primero uno, luego el otro, perdiéndose por la cresta, arrastrando a su compañero herido. La barranca olía a pólvora y miedo. Mateo se quedó un momento respirando hondo, la culata clavada en el hombro. Cuando bajó, Toño yacía con los ojos abiertos al cielo. Gavino le cerró los párpados con una rudeza que parecía ternura. «Buen oficio, Ramírez», dijo don Hilario, guardando el colt. «Me salvaste la vida». Mateo se descubrió la frente, sudada con el dorso de la mano. Ahora sí sintió el ardor en el costado. No era más que un rasguño de piedra o una bala que lo había rozado. No merecía mención. «Para eso me trajeron», contestó. «Te traje para que ensillaras y callaras», replicó el patrón, pero la dureza se le deshizo en la voz. «Y ahora te digo que», lo dudó, «que un hombre paga sus deudas». No hubo más palabras. Cargaron a Toño sobre la albarda, apretaron los dientes y emprendieron el regreso, con el sol inclinado y la barranca empequeñeciéndose tras ellos. La noticia del ataque llegó a Santa Esperanza antes que los hombres. Siempre sucede así. El rumor cabalga más rápido que los caballos. En el salón, el alazán rojo, Miriam la viuda limpió el mostrador con un trapo y dijo que lo había presentido. El sheriff Ábalos se ajustó la estrella y aseguró que iba a tomar cartas. El padre Ubaldo tocó la campana de la capilla por el difunto Toño.
La tarde se volvió espesa. En la hacienda Clara aguardaba en el corredor con el aire detenido en la garganta. Cuando finalmente vio asomar al grupo, corrió los últimos metros. No miró a su padre primero. Miró a Mateo, quizá porque en él se leía mejor el costo de la jornada. Llevaba la camisa abierta, manchada de polvo rojizo y sangre seca en un costado. ¿Estás herido?, preguntó sin darse cuenta de que tuteaba. No es nada, dijo él, apartando la mirada. Don Hilario desmontó de un salto. A mi despacho, ordenó sin protocolo. Clara entendió por el tono que esa no era una invitación. Aún así, entró detrás de ellos, una sombra a la que nadie echó. Las paredes del despacho, llenas de mapas, rifles y un retrato al óleo de su difunta esposa, parecían escuchar. Don Hilario sirvió 3 dedos de whisky, bebió 2 y dejó el vaso sobre el escritorio de nogal. Hoy debí morir, dijo, sin adornos. Y no morí por este hombre. Mateo estaba de pie con el sombrero en la mano, los ojos en el suelo. Pídeme lo que quieras, continuó el patrón. Dinero, tierra, caballos. Te lo daré. Una vida se paga con algo más que palabras. Clara abrió la boca para decir algo, no supo qué. Mateo levantó la cabeza y la miró por primera vez en el día. No la miró como se mira a una señora, ni como se mira a una salvación. La miró como quien busca una respuesta dentro de otra persona. No necesito nada, patrón, dijo al fin. Tengo techo, tengo trabajo. Si quiere pagar la deuda, pague a la gente del rancho con mejor salario, o compre medicinas para los niños en el pueblo. Don Hilario apretó la mandíbula. No hablo de limosnas. No son limosnas, replicó Mateo con serenidad. Es justicia. Hubo un silencio que bien pudo ser un golpe. Clara sintió el extraño, orgullo torcerle el pecho. Su padre, en cambio, sonrió con esa sonrisa peligrosa que asomaba cuando alguien le decía no en su propia casa. La justicia la nombro yo aquí, muchacho, dictó, acercándose hasta quedar a un paso. Y hoy, la justicia se llama honor. Un hombre que me salva la vida merece sentarse a mi mesa, bajo mis techos y... Se volvió hacia su hija, y allí Clara entendió todo demasiado tarde, y junto a mi sangre. Padre, no, susurró ella, el color huyéndole de las mejillas. Clara, dijo él con una calma helada, te casas con Mateo Ramírez. No hay mejor pago que darte que lo único que poseo que valga más que el oro. El silencio fue un clavo. Nana Tomasa, que traía una jarra de agua, se quedó en el umbral petrificada. ¿Casarme con un sirviente?, articuló Clara como si el aire fuera piedra. Casarte con un hombre, corrigió don Hilario. Y que todos lo sepan, no es castigo, es premio. Él es digno. Y tú, hija, aprenderás a dignificarte con él. No me preguntó, dijo ella, y la voz le salió más baja de lo que quiso. No me dio elección. Las elecciones son para quienes pueden pagarlas, repuso él. Yo ya pagué hoy bastante. Mateo respiró hondo. Dio un paso no hacia el patrón, sino hacia Clara, como un animal que no quiere asustar. No es necesario, patrón, dijo. No me case con quien no me quiere. No me humille a mí ni a ella. Don Hilario volvió la cara lentamente, como un toro que gira antes de embestir. ¿Rechazas mi pago? Rechazo ser motivo de vergüenza, respondió Mateo con los ojos fijos. No me merezco a la señora Clara en estas condiciones. Ni ella me merece así. Si de verdad quiere pagar, déjeme seguir trabajando y deje a su hija decidir su vida. Clara se le trabó el corazón en la garganta. Era la primera vez que oía a alguien hablarle a su padre sin pedir perdón por existir. El patrón apoyó las manos en el escritorio y muy despacio negó con la cabeza. Decidido está. Mañana a primera hora el padre Ubaldo vendrá a la casa. Habrá compromiso delante de Dios y de los hombres. Luego, que el pueblo hable lo que quiera. Padre. Clara avanzó un paso. Por favor. No. Fue todo lo que dijo él. La tarde cayó sobre la hacienda como una manta áspera. En el patio las gallinas picoteaban ajenas al drama. Clara se encerró en su cuarto, arrancándose los alfileres del cabello como si fueran espinas. Nana Tomasa entró sin llamar y la encontró de pie, mirando el espejo como si allí hubiera una extraña. «Llora, niña», dijo la vieja dejándole un pañuelo. «Si no, te vas a quebrar por dentro». «No quiero llorar», contestó Clara, pero las lágrimas ya le mojaban la barbilla. Quiero que esto no sea real». «Es real», dijo Nana con esa sencillez que duele, «pero real también es que el muchacho no pidió esto. Y real que te habló con respeto. He visto hombres peores con anillos más caros». «No entiendo nada», murmuró Clara.
¿Cómo paga uno una vida con otra vida? Los hombres de honor pagan, con lo que más les duele, respondió la vieja. Tu padre no tiene nada más que le duela que tú. No sabe querer de otra manera. ¿Y yo? Preguntó, y la pregunta era un abismo. Nana le alisó un mechón de pelo con manos lentas. Tú aprenderás a que el mundo no se cae por un sí ni por un no, y si el muchacho es de los que sostienen, caminarás sin tropezar. Si no, te sostendrás, tú sola. Has atravesado peores vendavales. Clara rió sin humor. ¿Cuáles? Los de tu orgullo, dijo Nana sonriendo con los ojos cansados. Mateo pasó la noche en el cuarto de peones, sentado en la cama dura, con las manos juntas entre las rodillas. Gavino se asomó a la puerta. Te metieron en camisa de 11 varas, soltó sin malicia. Yo no pedí esto, dijo Mateo. Nadie pide las balas y sin embargo llegan, replicó el capataz. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Gavino se rascó la nuca incómodo. No eres mal tipo, Ramírez. La señora Clara es fuego. Si te casas te vas a quemar o te vas a templar. No hay más opciones. ¿Y si la quemo yo a ella? Preguntó Mateo con miedo auténtico. Entonces no serías tú, cortó Gavino. Mañana te limpias, te pones la camisa buena. Y si hay palabra de por medio, la cumples. Y si la señora sufre, la cuidas. Eso es lo que hacen los hombres. Mateo asintió, pero la noche no se movió ni un milímetro. Al amanecer, el padre Ubaldo llegó con el breviario bajo el brazo y la sotana con polvo en el dobladillo. Tenía manos de campesino y ojos de abogado. Sabía trabajar la tierra y leer las letras pequeñas. En el salón, con las cortinas abiertas a un cielo sin nubes, don Hilario esperaba de pie. Clara, vestida de azul oscuro, el cabello trenzado sin adornos, entró con la espalda recta. Mateo ya estaba allí, con una camisa limpia que le quedaba grande en los hombros y pequeña en la dignidad. Estamos aquí, dijo el sacerdote con voz templada, para atestiguar una promesa. Las promesas, hijos, son cuerdas, unas atan y otras sostienen. Padre, antes de empezar, Clara levantó el mentón. Quiero que conste que yo no he sido consultada ni deseaba este compromiso. El padre Ubaldo la miró con una gravedad que no juzga. Consta en mi conciencia, respondió. Y también consta que si lo pronuncias será tu palabra. Nadie puede hablar por tu boca. Un pájaro cantó tercero y cayó. Don Hilario carraspeó. Padre, proceda. Mateo, con la garganta seca, dio un paso. No miró a don Hilario. Miró a Clara. Yo, empezó y el verbo se le atragantó. No quiero ser motivo de agravio para usted. Si usted dice que no, yo sostendré su no. Si usted dice que sí, yo cuidaré ese sí hasta mi último día. No tengo otra cosa que ofrecer que mis manos y mi palabra. Clara sintió la rabia, la vergüenza, la tristeza, todos pelear a la vez, y trabada entre fuerzas, eligió una que al menos podía sostener sin romperse. Diré que sí, pronunció. Clara, para guardar el honor de mi casa. Pero el honor no es amor, y eso quiero que lo entienda todo el mundo. Queda entendido, dijo Mateo bajando la cabeza como si recibiera agua. El padre Ubaldo hizo la señal de la cruz. No hubo aplauso. No hubo lágrimas que no fueran contenidas. Solo un compromiso pronunciado en voz alta que salió de una herida y cayó como piedra en un pozo. Afuera, el viento había amainado. En el alazán rojo, Miriam la viuda sirvió tragos, más temprano que de costumbre. El sheriff Ábalos comentó que así son los Montemayor, siempre dando de qué hablar. Y Nana Tomasa, de regreso en la cocina, amasó tortillas con más fuerza que otros días, como si con cada vuelta en la mesa pudiera remoldear el destino. Esa noche, en la cama dura de los peones, Mateo no durmió. En su cuarto de cortinas francesas, Clara tampoco. Los dos escucharon el mismo silencio, partido en dos casas distintas. Y en ese silencio, sin que ninguno lo supiera, empezó a moverse un destino que nadie había pedido y que sin embargo iba a exigir lo mejor de ellos. Porque en Santa Esperanza, como en todo el desierto, las cosas que se siembran bajo viento crecen torcidas, sí, pero también arraigan hondo, y a veces, contra pronóstico, florecen. La boda de Clara y Mateo fue al mediodía, cuando el sol cae a plomo y obliga a entrecerrar los ojos. En la capilla encalada, el padre Ubaldo habló de alianzas que son cuerdas que sostienen. Los pocos invitados se repartieron entre fieles y curiosos. Miriam, la viuda, llegó con un vestido granate y un comentario para cada vecina. El sheriff Ábalos se acomodó la estrella en el chaleco, atento a ver si el escándalo cruzaba la puerta. Gavino sostuvo el sombrero contra el pecho, serio como si estuviera frente a un duelo. Nana Tomasa se apretó el rosario entre los dedos, murmurando oraciones para aplacar la terquedad de los vivos.
No hubo flores en el pasillo, ni música. Hubo, en cambio, murmullo de pueblo. El rumor de que la hija del hacendado se casaba con un sirviente por deuda de honor. Clara entró con un vestido sencillo, azul pálido, y la cabeza erguida como tabla. Mateo la esperó con la misma, camisa limpia del compromiso, recién planchada, y el pelo peinado hacia atrás con agua. ¿Aceptas?, preguntó el padre Ubaldo. Acepto, dijo Clara, la voz al borde de quebrarse, pero firme. Acepto, repitió Mateo mirando a la mujer y no al altar. El amén cayó, y con él unas pocas palmas torcidas. En el atrio, alguien lanzó granos de trigo. Alguien más, una risa. Don Hilario se acercó, besó la frente de su hija con una solemnidad que parecía un sello y le estrechó la mano a Mateo como si firmara un trato. Luego se fue primero, como si el acto lo agotara. El festejo fue una mesa larga en el corredor, con frijoles de olla, carne seca y tortillas. Nadie tocó el tequila hasta tarde. El alazán rojo cerró temprano y Miriam mandó una jarra de limonada para el calor. Cuando la sombra de los mezquites se estiró, los invitados se retiraron sin canciones. La primera noche no fue noche de amantes, fue una negociación muda. En el cuarto grande, Clara dejó el vestido doblado con precisión militar y se sentó frente al tocador, deshaciendo la trenza como quien desenrolla un penar. Mateo se quedó junto a la puerta, sombrero en mano. «El catre de los peones está libre», dijo él por fin. «Puedo dormir allá». «Haz lo que quieras», contestó Clara, mirando su propio reflejo en el espejo. «No voy a tocarte», añadió él como si el aire lo obligara a decirlo. Ella no respondió. Mateo tomó una manta y un almohadón y los llevó al zaguán. Eligió el suelo junto a la ventana. Desde allí escucharía si algo rompía el silencio de la casa. A medianoche el viento se volvió más frío. Clara se asomó sin hacer ruido. Lo encontró dormido de lado, con la manta solo hasta la cintura y el brazo por almohada. Volvió a su cama y por primera vez sintió el tamaño del cuarto como una exageración. Los días siguientes fueron una marcha lenta, de tierra y hábitos. El pueblo habló. El pueblo siempre habla. En la tienda de doña Piedad, cuando Clara pidió azúcar, la dueña le dio la medida con una sonrisa que escondía preguntas. ¿Y su marido? Soltó sin levantar la vista. Trabajando, dijo Clara, y la palabra marido le supo a metal nuevo. En el alazán rojo, dos arrieros apostaron si Mateo seguiría comiendo con los peones o pasaría a la mesa grande. Ganó el que dijo, con los peones. Allí se sentaba Mateo, entre manos encallecidas, repartiendo tortillas y silencio. Cuando alguien quiso bromear sobre sus ascensos, él cortó en seco. En la mesa se come, no se habla de la gente. Gavino lo oyó y no sonrió, pero le dio un golpecito con el codo, breve, como quien reconoce una línea bien trazada. En la casa, Nana Tomasa cambió el ritmo de los pasos. Una taza de café apareció a la misma hora sobre el zócalo del zaguán. Un plato de guayabas en el descanso de la escalera. Como si la casa aprendiera otro idioma, los objetos cambiaron de lugar para hacer sitio a un hombre que no exigía sitio. Clara se refugiaba en los libros de su madre. Un tomo de sermones, 2 novelas francesas con páginas todavía pegadas, un manual de plantas medicinales. El manual la entretuvo más que lo otro. Aprendió a reconocer la ruda, a distinguir el árnica del romero, a preparar cataplasmas. En secreto, también aprendía a respirar por la nariz cuando el orgullo le quería ganar la lengua. Mateo salía al alba. Volvía con la camisa pegada, al cuerpo, el sudor crujiéndole el polvo, el sombrero echado atrás. Reparó un bebedero, compostó la cerca vieja del potrero chico, enderezó los postes torcidos con cuñas de madera. Hablaba poco. Cuando hablaba lo hacía con los animales. Eso es Morito. Ánimo, vieja, sin prisa, Lucera. Con Clara, solo preguntas de servicio. ¿Algo que necesite de la villa?, preguntaba antes de ensillar. No, respondía ella. Bien así. Pasaron semanas con frases cortas que sonaban a piedras. Una tarde, un mes después, el cielo cambió de humor sin aviso. Viento de tierra. Primero fue un murmullo, luego una pared parda corriendo desde el horizonte como si alguien sacudiera un mantel gigante. Mateo levantó la cara del arado y olió el aire. «Polvareda», gritó al corral. «Cierren gallinero. Cubran el heno». Los peones corrieron. Nana Tomasa echó trancas a puertas y ventanas. Clara salió al patio y el viento le pegó la falda a las piernas, la trenza le latigueó la nuca. «¡Clara!». La voz de Mateo atravesó la ráfaga. «Adentro. Faltan las crías», respondió ella señalando al corral de las cabras. «Se ahogan con el polvo si quedan afuera». Mateo miró hacia donde ella apuntaba. 2 cabritas lloraban junto a la cerca.
con el pelo pegado de polvo. No había tiempo para discutir. Corrieron los dos. Mateo se ató un pañuelo a la cara y le extendió. Otro. Póntelo, ordenó. No me das órdenes, dijo ella casi a gritos por encima del viento, pero se cubrió. Él abrió la cerca con la cadera. Agarró una cabrita contra el pecho. Clara se agachó por la otra. Resbaló. Se raspó la rodilla. Mateo le tendió la mano. Ella se incorporó sin tomarla. Cruzaron la nube a empujones, con arena en los ojos y la garganta hasta el galpón. Adentro, el aire era igual de malo, pero más quieto. «Déjalas aquí», jadeó Mateo. «Respirarán mejor». Clara acarició a las crías con un gesto torpe. Sonaban como fuelles pequeños. Cuando salió, el cielo era naranja y sucio. Un gallo pasó volando, ciego por el polvo, y se estrelló contra el muro. Clara lo recogió con ambas manos y le quitó el barro de las plumas. Lo dejó en un rincón y miró a su alrededor. Todo se volvía frontera. Vio a Mateo atrancando la puerta principal con un madero, el cuerpo haciendo palanca, los dientes apretados. «¿Necesitas ayuda?», preguntó contra su soberbia. «Toma ese banco», dijo él. «Tráelo aquí». Lo hizo. Entre los dos calzaron el madero. La casa crujió como barco en tormenta. Luego, de pronto, el ruido se quedó del otro lado. El polvo siguió golpeando, pero la estructura resistió. Se miraron, ambos con la cara tiznada. Clara se arrancó el pañuelo. Tenía una pequeña herida en la mejilla, una línea roja. «Te cortaste», dijo Mateo señalando. «Nada», restó importancia. Él sacó del bolsillo una tirita de tela limpia y un frasquito de alcohol de caña. «¿Puedo?», preguntó. Ella dudó una respiración y asintió. Él limpió la herida con cuidado que parecía aprendido más en establos que en casas. Despacio, sin invadir. El ardor la hizo fruncir el ceño, pero no apartó la cara. Cuando terminó, Mateo dio un paso atrás, incómodo con su propio gesto. «Gracias», dijo Clara como si la palabra pesara. Por la casa». «La casa es de todos los que se mojan cuando se cae el techo», repuso él y se fue a revisar las paredes. Esa noche compartieron mesa por primera vez. No frente a frente, sino a lo largo de la misma tabla, con Nana sumando platos, para no dejar huecos. Comieron en silencio. El silencio, sin embargo, ya no era una piedra, sino una manta áspera que con suerte calentaría. Al día siguiente, con el cielo lavado, llegaron 2 cartas. Una para don Hilario, que andaba en Sonora, y otra para Clara. La suya era de doña Remedios, la prima rica de Chihuahua que siempre escribía como quien sermonea. «Querida Clara, me dicen que en Santa Esperanza has hecho una locura. El honor es un lujo de hombres. Las mujeres precisamos seguridad. Ven a quedarte conmigo. Aquí hay caballeros que sabrán ponerte en tu lugar». Clara leyó 3 veces. Doblar la carta la dejó con un temblor en los dedos que no supo si era de ira o de tristeza. Esa tarde sacó la caja de música de su madre, una cosa de níquel, con flores en relieve que no sonaba desde hacía años. Le dio cuerda, un clic mudo. La dejó sobre la mesa frustrada. Mateo la vio. No dijo nada. Por la noche, cuando ella ya se había retirado, se quedó con la cajita a la luz de una vela. La abrió con una navaja fina. Examinó el muelle oxidado. Sopló el polvo. Sabía de resortes por necesidad. Los relojes baratos de los peones, las cerraduras caprichosas, el mecanismo de un viejo Winchester. Con un alambre de barda hizo un gancho minúsculo. Con aceite de linaza suavizó las piezas. A la tercera prueba el cilindro soltó una nota rota. Luego otra, como un caballo que tantea el paso. Ajustó un tornillo, enderezó una patita. Antes del alba la caja dejó escapar una melodía entera. Coja todavía, pero viva. Al mediodía la dejó en el tocador de Clara sin decir palabra. Cuando ella la accionó y oyó el vals cojo, se le apretó la piel del pecho. Ese sonido era memoria. Noches de niña con su madre peinándole el cabello, el olor a lavanda y pan. Buscó a Mateo en el patio. Lo encontró arreglando la cincha de una silla. «La arreglaste tú», dijo sin rodeos. «Tenía óxido en el muelle», respondió, «y un diente torcido en el cilindro». «Gracias», repitió más baja. «Fue sencillo», restó. «Para ti», dijo ella. No sonó a halago. Sonó a reconocimiento. Él se encogió de hombros. Ella iba a irse cuando él añadió sin mirarla. «No siempre será así, Clara. La música, digo. A veces se traba otra vez».
Me pasa lo mismo, se le escapó a ella y se fue antes de explicar qué demonios había querido decir. Poco a poco, Clara se salió de los cuartos de sombra y entró a la luz del patio. Empezó a bajar a la cocina al amanecer, no a mandar, sino a hacer. Nana Tomasa, al verla, le puso masa en las manos. No se manda a la masa, sentenció. Se la convence. Las primeras tortillas de Clara salieron como mapas torcidos. Rieron las dos. Al tercer día redondas. Al quinto con orgullo. Cuando los peones se sentaron a comer, Nana les puso las tortillas frente a ellos sin explicación. Chato, un mozo joven, preguntó de quién eran. Nadie respondió, pero al terminar quedaron menos en el canasto de lo acostumbrado. La cosa buena se nota sola. También empezó a ocupar sus tardes con los hijos de los peones. En el corredor, con pizarras de piedra y tizas de cal, les enseñó a trazar letras. Lupita, de ojos enormes, le mostró una muñeca hecha de trapo y le pidió que le pusiera un nombre. Clara dijo Consuelo y se ganó una sonrisa que valía un caballo. Mateo, desde el corral, levantó una hilera de tablas para que el viento no les robara las hojas. No dijo nada. Clavó, midió, lijó. Al irse, dejó 3 bancos chicos. Para las piernas cansadas, explicó, breve. Gracias, dijo Clara por tercera vez en una semana. Y la palabra ya no pesó tanto. No todo era aprendizaje. También hubo tropezones. Una tarde Clara fue a la villa a cambiar monedas por tela. Doña Piedad la atendió con amabilidad forzada, pero Elías, un tahúr que vivía de la suerte ajena, hizo un comentario a media voz. Dicen que la señora Montemayor ahora manda a lavar al marido con los peones. Clara se detuvo. Nunca había sido de responder a voces bajas, pero algo en el tono, esa mezcla de burla y ansia de herir, le subió la sangre. Dicen mal, repuso mirándolo a los ojos. A los hombres se los mide por su decencia, no por la tierra en sus botas. Elías sonrió, un gesto de serpiente. No soy yo quien lo dice, el pueblo es lengua larga. La lengua larga se corta cuando se demuestra que estorba, clavó Clara y dejó el dinero exacto en el mostrador. Buen día, doña Piedad. Al salir se topó con Mateo, que había ido por clavos. Él había alcanzado a escuchar. No comentó. Pero cuando pasaron frente a el alazán rojo, Miriam la viuda salió, los ojos curiosos. ¿No se quedan al fandango del sábado? Viene un guitarrista de Hermosillo. No, dijo Clara rápido. Quizá un rato, dijo Mateo al mismo tiempo. Se miraron. Miriam rió. Pues decidan que para decidir se casaron. Y se metió con su falda granate. El sábado Mateo fue un rato. Se quedó junto a la puerta sin tomar, mirando cómo el guitarrista hacía llorar las cuerdas. Miriam le ofreció una copa de cortesía del local. Él la rechazó con educación. Sheriff Ábalos se le acercó, no para molestar, sino para tantear. ¿Y qué tal la vida de casado, Ramírez? Mateo miró la guitarra. Larga. Eso dicen, rió el sheriff dándole una palmada. No bailó. Volvió temprano con la música prendida a la camisa como polvo. En la casa, Clara estaba en el corredor con la caja de música abierta. La melodía coja le hacía de compañía. Toca bien, dijo ella sin levantar la vista. Aprendió a mojar la madera sin beberla, respondió él. ¿Y tú bailas? Poco. Yo nada, admitió ella. Mi madre intentó enseñarme y se detuvo. Yo creía que no lo necesitaba. Él asintió como quien recibe un dato técnico. Hubo un silencio manso. Antes de irse, Mateo dijo, si alguna vez quieres aprender, te sigo, aunque pise tu falda. Intentó una sonrisa mínima. No tengo faldas para desperdiciar, devolvió ella, y esa vez su voz no cortó. Quedaban, sin embargo, los límites. Dormían separados. Comían en la misma mesa, pero no compartían plato ni confidencias. Cuando Clara enfermó una mañana, fiebre repentina, garganta de lija, Mateo mandó por el padre Ubaldo y por la curandera Eusebia, una mujer menuda, con manos de Sabina. Prepararon un té negro con miel y limón y un emplasto de árnica. Clara, con los ojos febriles, lo bebió sin discutir. Tu marido tiene manos calientes, observó Eusebia mientras le medía el pulso. Las manos que curan no siempre. Estudiaron. No es mis... Clara iba a corregirla, pero se quedó sin aire y sin ganas. Gracias, Eusebia. Mateo se sentó en el umbral con la escopeta en las rodillas, como si pudiera espantar a la fiebre con presencia. Cuando Nana Tomasa lo relevó, él fue al corral a hablar con Lucera. Se va a poner bien, le dijo a la yegua, como si la yegua pudiera llevar una oración en el lomo.
A los 2 días, Clara bajó pálida pero entera. Lo primero que hizo fue buscar a Mateo en el patio. «Me cuidaste», no fue pregunta. «La casa cuida a quien la habita», repuso él, y por primera vez no la miró a los ojos, como si temiera que ella leyera algo que todavía no quería enseñar. «Gracias», dijo ella, y sonrió. Fue una sonrisa breve, como un rayo entre 2 nubes, pero verdadera. Un amanecer de octubre, con el aire ya más frío, llegó una carta de don Hilario. Decía poco. «Negocios avanzan. No me esperen hasta noviembre. Cuiden el ganado. Hecho notable. Ramírez está a la altura». La firma era un garabato. Clara leyó 2 veces la última línea. Le pesó y le alivió. La dobló y se la llevó a Mateo. «Mi padre te nombra», informó sin adornos. «A los hombres se los nombra cuando no hay que nombrarlos», respondió él con una sombra de humor. «Para que sigan haciendo lo que hacen. Dice que vuelven en noviembre. Entonces tendremos que cerrar bien el potrero grande. Con las primeras heladas la barda se afloja». «Tú dirás», dijo Clara, y eran 4 sílabas de concesión. Trabajaron juntos ese día. Ella sostuvo tablas, él clavó. Ella trajo agua, él midió. El sol les dio en la nuca. A mediodía, Nana apareció con un jarro de agua fresca. «Tómense un respiro», ordenó. Se sentaron a la sombra del granado. Los dedos de Clara olían a savia y a madera. Los de Mateo, a fierro. «Cuando era niña», dijo Clara, sin advertirse a sí misma, «mi madre se sentaba aquí a coser. Me decía que el granado sabe de paciencias. Tarda, pero da fruto». «Mi madre no me dijo nada», contestó Mateo sin drama. «No la recuerdo. Lo siento». «Yo también», y no, la miró. «No lo digo para que me tengan lástima. Lo digo porque es verdad. A veces la verdad pesa menos cuando se pone sobre la mesa». «Como el pan», dijo ella, y ambos miraron a la puerta de la cocina, donde Nana ya sacaba tortillas recién hechas. Comieron sin hablar, pero ya no era silencio de piedra. Era ese silencio cómodo que se sienta entre 2 sillas y mira el patio. Al caer la tarde, un incidente pequeño tensó de nuevo el hilo. Lucho, un peón viejo y enojadizo, se negó a obedecer una indicación de Clara sobre el reparto de grano. «A mí no me manda una señorita que nunca se ensució las manos», escupió. Clara sintió la furia subir como agua de pozo. Mateo, que estaba a unos metros, se acercó con calma. «Aquí nadie manda a nadie como si fuera perro», dijo. «Clara ve lo que se necesita. Lo hacemos y ya». «¿Ah, sí?», se plantó Lucho. «¿Y desde cuándo habla por ella?». «Desde que quedó dicho que nos toca sostener la misma casa», respondió Mateo. «Si tienes algo que discutir, lo hacemos. Después. Ahora reparte». Hubo un segundo en que Lucho midió el peso de las palabras, el tamaño del hombre. Bufó, agarró los sacos y se fue mascullando. «No hables por mí», siseó Clara ya en voz baja. «No hablé», dijo él. «Puse el cuerpo». «Igual». «Está bien», concedió. «La próxima vez le dices tú, y yo me quedo al lado». Ella lo miró. Asintió. Fue un acuerdo. Esa noche la caja de música sonó menos coja. Afuera, una estrella fugaz cruzó como cuchillo. Clara se asomó al patio y lo vio a él, de pie, mirando el cielo como quien busca signos. Le llevó un jarrito de café. «Para el frío», explicó. «Gracias», dijo él, y el vapor les nubló la conversación. «¿Cuándo aprendiste a arreglar cosas?», preguntó ella por fin. «Cuando nadie más iba a hacerlo por mí», contestó. «Si algo se rompe y no tienes dinero, o aprendes o te quedas mirando». «Yo me quedé mirando muchas cosas», admitió. Creía que era señal de educación. «A veces mirar es trabajo», dijo él. «A veces no». Y a veces se atrevió. «Mirar duele». «Sí». Se quedaron ahí un rato. En el corral, Lucera rascó con la pata la tierra. En la cocina, Nana apagó la lámpara. La noche, por primera vez, no pareció una frontera, sino un puente. El hielo no se había derretido. Seguía ahí, duro, poniendo límites. Pero empezaban a abrirse grietas verticales por donde se colaba un hilo de agua. Habían aprendido a pasar un cubo de un lado a otro sin romperlo, a decir gracias y por favor sin atragantarse, a pelear sin gritos. Habían aprendido sobre todo a estar en la misma estancia sin que el aire pesara el doble. En Santa Esperanza el viento cambió. En el alazán rojo Miriam comentaba que al menos no se tiran los platos. El sheriff Ábalos en la puerta de la comisaría decía que a veces el honor hace mejores a los hombres, a las mujeres las hace invencibles. El padre Ubaldo al pasar frente a la hacienda se santiguó y musitó: que las cuerdas sostengan más de lo que atan.
Antes de dormir, Clara abrió la carta de doña Remedios por última vez. La leyó, la dobló con cuidado y la metió en el cajón de la cómoda. No contestó. Se tendió en la cama grande y dejó la puerta entornada. En el zaguán, Mateo se recostó con la manta hasta el pecho. No se miraron, pero ambos supieron que el silencio de esa noche aguardaba algo más. ¡Qué cansancio! Porque el hielo aún entero ya crujía, y cuando el hielo cruje, anuncia. Anuncia que el desierto está a punto de recordarles que el amor, si llega, llega entre tiros y polvo. Pero todavía no. Por ahora, era suficiente con la caja de música andando a trompicones y el sonido muy leve de 2 respiraciones rítmicas bajo el mismo techo. La hacienda Montemayor amaneció en silencio aquel día, como si los perros, las aves y hasta el viento hubiesen guardado un pacto extraño. No tardaron en llegar las señales. Huellas frescas de cascos en la vereda norte, gallinas dispersas, en el corral como si hubieran sentido la amenaza, y una nube de polvo distinta, espesa, que se acercaba desde el camino de la sierra. Mateo fue el primero en notarlo. Estaba revisando la cerca del potrero grande cuando levantó la vista hacia el horizonte. No era caravana de comerciantes ni tropa del ejército. Eran hombres a caballo, más de una docena, que avanzaban en formación rota pero decidida. Su instinto, curtido en años de trabajo bajo el sol y en la mirada vigilante de los desiertos, le gritó la verdad antes de que el ruido de los cascos confirmara su temor. «¡Bandidos!», gritó a todo pulmón mientras corría hacia el patio. «Cierren las puertas. Aseguren a los niños». Clara estaba en el corredor con un grupo de mujeres enseñando a Lupita y a otros pequeños a escribir letras en pizarras de piedra. Al escuchar los gritos, se levantó de golpe. Las letras se borraron en el suelo con el correr de los niños, que huyeron a refugiarse bajo la orden de Nana Tomasa. «¿Qué sucede?», preguntó Clara alcanzando a Mateo. «Vienen por la hacienda», dijo él, tomando un rifle que colgaba, en la entrada del depósito. «Han de buscar a tu padre, o lo que él dejó aquí». Clara sintió un escalofrío. Don Hilario llevaba semanas fuera negociando en Sonora. La hacienda estaba en manos de ellos, de unos cuantos peones leales y de la voluntad de resistir. «No podemos rendirnos», dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Mateo. Él la miró por un instante, con el sol partiéndole la cara, en 2 sombras, y asintió. «Entonces pelearemos». Los bandidos llegaron disparando al aire, con pañuelos en la cara y sombreros deshilachados. El líder, un hombre ancho de hombros con un poncho negro, gritó: «Entreguen la hacienda, el oro de Montemayor, o les prendemos fuego hasta las piedras». Mateo respondió desde la azotea, apoyado en el muro con el rifle firme: «Aquí no hay oro, solo trabajo y familias. Si lo quieren, tendrán que pasarnos por encima». La primera descarga retumbó. Las balas quebraron tejas, astillaron madera y levantaron polvo del patio. Los peones respondieron con viejos fusiles y escopetas de caza. El aire se llenó de humo y gritos. Clara, con el corazón desbocado, corrió hasta la despensa donde su padre guardaba armas de repuesto. Sus manos temblaban al cargar cartuchos en un rifle Winchester. Nunca había disparado. Recordó las palabras de Mateo semanas atrás. «El arma no manda, obedece. Si la tomas, manda tú». Subió a la azotea donde Mateo y Gavino se cubrían detrás de los parapetos improvisados. «No puedes estar aquí», dijo Mateo sin apartar la vista de la línea de bandidos. «Tampoco puedo quedarme abajo», respondió ella, entregándole balas con dedos ágiles. Mateo disparó, recargó, disparó otra vez. El retroceso del arma le sacudía el hombro, pero sus movimientos eran mecánicos, casi elegantes. Clara le alcanzaba cartuchos, siguiendo el ritmo como si fuera parte de una danza feroz. «Más a la izquierda», le indicó él. «¿Ves ese matorral? Allí se ocultan 2». Ella apuntó, apretó el gatillo. El estruendo le atravesó el pecho. No supo si había dado en el blanco, pero el simple acto de disparar la dejó jadeante, con una mezcla de miedo y fuego que no había sentido. Jamás. La batalla duró horas. Los bandidos eran más, pero la hacienda estaba protegida por muros sólidos y la determinación de quienes no tenían a dónde huir. En cada intervalo de calma, Clara sentía el cuerpo temblar, pero no cedía. Mateo, a su lado, era roca, firme, atento. Sin un gesto de desesperación, un proyectil le alcanzó el hombro, arrancándole un grito contenido. La sangre comenzó a empaparle la camisa. Clara soltó un alarido. «Estás herido». «No es nada», jadeó él apretando los dientes. «Sigue pasándome municiones». Ella arrancó un pedazo de tela de su falda, lo empapó en alcohol y lo presionó contra la herida. Mateo apenas cerró los ojos, pero no dejó de disparar. En ese instante Clara lo vio con una claridad brutal.
Aquel hombre al que había despreciado, al que su padre le había impuesto, estaba dispuesto a morir por ella, por la hacienda, por todos. No pedía reconocimiento, no exigía amor, solo entregaba lo que era suyo, valor y entrega absoluta. «No te atrevas a dejarme», susurró ella con los ojos empañados. «No ahora, no nunca». Él giró el rostro hacia ella y por primera vez, en medio del caos, le dedicó una sonrisa cansada. «Siempre estaré contigo, Clara. Aunque no lo quieras, siempre estaré». Al caer la tarde, el ataque perdió fuerza. 3 bandidos yacían en el suelo. Otros 2 heridos retrocedieron con ayuda de sus compañeros. El líder del poncho negro, maldiciendo entre dientes, dio la orden de retirada. El polvo de sus caballos se alejó hacia la sierra. La hacienda quedó en pie, aunque con muros heridos, ventanas rotas y un silencio que dolía más que los disparos. Los peones se reunieron en el patio, contando los daños, recogiendo a los heridos. Gavino escupió al suelo y dijo con voz ronca: «Hoy nos ganamos el pan». Nana Tomasa salió con agua y vendas, organizando como un general veterano. Clara, con las manos manchadas de sangre, ayudaba a limpiar heridas. Pero cada tanto miraba a Mateo, que descansaba apoyado contra un muro, pálido, con la camisa rasgada y los labios apretados. Se arrodilló frente a él y tomó sus manos. «No vuelvas a decir que no vales nada», le dijo con la voz quebrada, «porque hoy lo has sido todo». Mateo no respondió. Solo apretó la mano de ella con una fuerza débil pero suficiente. Y Clara supo, entre el olor a pólvora y a sangre, que algo se había roto dentro de ella, la barrera de orgullo y desprecio que la había mantenido distante. Lo miró y comprendió que ya no podría negarse a sí misma lo que sentía. No era gratitud, no era obligación, era amor, un amor que había nacido en medio del fuego y que lo supo en ese instante nadie podría arrancarle. El humo de la batalla aún flotaba en los muros de la hacienda cuando la vida comenzó a volver a su cauce. Los peones recogían casquillos, enterraban a los animales caídos y reparaban cercas, mientras Nana Tomasa hervía agua con hierbas para limpiar heridas. La tierra, sin embargo, parecía distinta, más pesada, como si hubiese absorbido pólvora y sangre para siempre. Clara se movía entre los heridos con una energía que sorprendía a todos. Ella, que apenas unas semanas atrás pasaba las tardes, leyendo o bordando, ahora se arremangaba la falda, preparaba vendajes y daba órdenes con voz firme. Cuando alguien protestaba, bastaba una mirada suya para acallar. Había nacido en ella una autoridad nueva, hecha de fuego y cuidado, pero su centro estaba en otro lugar, en Mateo. Él convalecía en un catre improvisado en el despacho de don Hilario. La bala le había atravesado el hombro sin tocar hueso, pero la fiebre lo acechaba en la madrugada. Clara velaba junto a él, cambiándole paños húmedos, leyéndole pasajes del manual de plantas medicinales o simplemente sosteniendo su mano. «Debes descansar», le decía Nana con ternura severa. «El hombre tiene piel de toro, no sé, va a quebrar». «No es eso», respondía Clara en voz baja. «Es que si suelta mi mano, siento que se me acaba la vida». Y Nana, que había visto nacer y morir amores en esas tierras, no dijo nada. Solo rezó un rosario a escondidas. Los días se hicieron semanas. Poco a poco, Mateo recuperó la fuerza. La primera vez que volvió al corral, con el brazo en cabestrillo, los caballos relincharon al verlo. Lucera, la yegua de Clara, se le acercó, como si oliera su dolor. Él sonrió acariciándole el cuello. Clara lo observaba desde el corredor. Algo en su pecho se agitó. La certeza de que ese hombre, al que había despreciado por ser sirviente, era en realidad más libre y más digno que todos los hacendados que conocía. Esa noche, cuando se quedaron solos en el patio, Clara habló, sin filtros. «Te odié el día que mi padre me obligó a casarme contigo. Sentí que me robaban la vida». Mateo bajó la mirada en silencio. «Pero hoy», continuó ella con lágrimas contenidas, «hoy sé que me la devolviste, porque me enseñaste que la vida no se mide en oro ni en apellido, sino en cómo se entrega uno a los demás». Él levantó los ojos. La luna iluminaba sus rostros. «Clara, yo nunca quise ser tu cadena, y no lo eres», susurró ella. «Eres mi libertad». No hubo más palabras. Se acercaron despacio como quien teme que el aire los despierte de un sueño. Sus labios se encontraron, primero temblorosos, luego firmes, y en ese beso se borraron meses de hielo y desconfianza. La llegada de don Hilario fue un terremoto. Volvió en noviembre como había prometido, con un carruaje cargado de cajas y un brillo extraño en los ojos. Al entrar en la hacienda y enterarse del ataque,
maldijo entre dientes culpando a medio mundo. Así es como me cuidan lo mío. Bramó Clara, que ya no era la muchacha sumisa de antes, se plantó frente a él. Lo tuyo lo defendimos nosotros, padre, con nuestras manos, con nuestra sangre. Y si hoy la hacienda sigue en pie, es por Mateo. El hacendado se quedó helado al ver la firmeza en los ojos de su hija. Era como mirar a su difunta esposa, que en vida también sabía detenerle los gritos con solo una mirada. ¿Y tú?, le preguntó a Mateo con voz grave. ¿Qué dices de todo esto? Que la hacienda no es de un hombre, respondió él. Es de todos los que la sostienen. Usted puede tener las escrituras, patrón, pero si no fuera por la gente que la trabaja, esto ya sería ceniza. Don Hilario apretó los puños. En otro tiempo habría desterrado a cualquiera que le hablara así, pero algo en el tono de Mateo, en la calma de Clara, lo desarmó. Tal vez, dijo con voz más baja, tal vez esta tierra necesita menos oro y más hombres como tú. Fue lo más cercano a una bendición que jamás daría. El invierno llegó con heladas suaves. La hacienda se reconstruyó poco a poco. Clara continuó, enseñando a los niños del rancho. Mateo se encargó de organizar las siembras y de entrenar a los muchachos en el uso de armas, por si los bandidos volvían. La vida tomó un ritmo nuevo, más humilde, más compartido. Una noche, en el corredor, Clara y Mateo se sentaron bajo el granado. La caja de música sonaba con su vals cojo, pero ahora la melodía parecía perfecta en su imperfección. Nunca pensé que el amor se sintiera así, confesó ella, apoyando la cabeza en su hombro sano, como si todo lo que viví antes hubiera sido un ensayo. Mateo acarició su mano. Yo nunca pensé que lo tendría, dijo. Me acostumbré a vivir con lo justo, pero contigo aprendí que lo justo puede ser también lo más grande. Clara lo miró y sonrió. En sus ojos había ternura y decisión. Entonces hagamos un pacto, Mateo. No vivir de lo que mi padre nos dé, sino de lo que construyamos juntos. Ni oro ni apellido, solo nuestra voluntad. Él asintió. Eso es lo único que vale. El pueblo de Santa Esperanza no tardó en hablar. Pero esta vez los murmullos no eran de burla, sino de respeto. La señora Clara enseña a los niños, decían. El señor Mateo trabaja como cualquiera, pero manda como pocos. En el alazán rojo, Miriam la viuda levantaba su copa y aseguraba. Esa pareja está hecha de otra madera, de la que no se quiebra. El sheriff Ábalos lo resumió. Mejor. Al final no importa cómo empezó, importa cómo lo viven. Y esos dos lo viven como si hubieran nacido para salvarse el uno al otro. El desierto, que todo lo prueba, siguió trayendo sequías y lluvias, plagas y cosechas. Pero en medio de todo, Clara y Mateo aprendieron a caminar juntos. Lo que empezó como un matrimonio de hielo se convirtió en un lazo ardiente, tejido de respeto y amor verdadero. Porque aunque fue obligada a casarse, nadie pudo obligarla a dejar de amar. Y en aquel rincón del viejo oeste, entre balas, polvo y silencios, Clara encontró el amor que nunca esperó, y Mateo descubrió que hasta el más humilde puede ser dueño de un corazón y de un destino. El granado frente a la hacienda dio fruto por primera vez en años, y bajo su sombra, los dos entendieron que la libertad no siempre se busca lejos. A veces se encuentra en el abrazo inesperado de quien llegó para quedarse.